Bueno, estamos con Visila Bococo, que es una de las 10 españolas más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos y participa esta tarde en el Vigo Global Summit. Van a hablar de emprendimiento, entonces mi primera pregunta es si la capacidad de ser emprendedor es algo con lo que se nace o se hace. Qué buenísima pregunta. Mira, yo si hablo desde mi propia experiencia personal diría que se hace, porque yo pues creo que no tenía ningún espíritu emprendedor y como hija de inmigrantes pues buscaba sobre todo la seguridad económica, porque es lo que buscas. Y realmente nunca pensé que acabaría emprendiendo, pero luego esto es como un músculo, ¿no? Que hay que ir al gimnasio para trabajarlo, pues lo de emprender es igual, ¿no? Es algo que poquito a poco da mucho vértigo al principio, pero al final es un camino de conocimiento y de aprendizajes continuo y tienes que estar constantemente pues un poco reinventándote porque hay que acostumbrarse a la incertidumbre que da emprender, ¿no? Claro. ¿Y cómo se da el salto pues de ser un asalariado a lo mejor, ¿no? Al salto de, bueno, a esa aventura, ¿no? Que supone... Claro, en mi caso fue un poco forzado porque fue a raíz de un despido que decidí emprender y entonces yo por eso siempre digo que es muy importante autoconocerse, ¿no? Porque muchas de las razones que causaron ese despido era porque, bueno, pues había un espíritu emprendedor ahí que quizás yo tenía miedo de que saliera adelante, ¿no? Pero se manifestaba un poco haciendo lo que quería y al final un emprendedor pues es una persona pues que tiene ideas, que quiere ponerlas a funcionar y que es inquieta y que pues quizás no se ajusta a todas las normas que existen dentro de una cultura de una empresa, ¿no? Y por lo tanto creo que hay veces que pienso que el salto viene muchas veces forzado y en principio yo creo que lo más importante es tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque al final tienes que tener una idea muy clara, hacer un plan, entender que ese plan está vivo, que no te puedes casar con ese plan porque las cosas cambian y a mí el hecho de muchas veces no haberlas visto venir pues ha hecho que me equivoque y que tome decisiones desafortunadas al final, pero eso es lo que es el emprendedor. Pero al final también es una cuestión de estado mental, es una actitud el ser emprendedor, no simplemente es cómo haces las cosas, sino cómo sientes, ¿no? Y hay que tener una diferencia entre tener conocimientos y ser un emprendedor, ¿no? No sé si en Estados Unidos hay más cultura de emprendimiento que aquí en España y también, bueno, hay muchas empresas que se mueren al poco tiempo. ¿Cómo se puede evitar esto, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en Estados Unidos hay más cultura de emprender porque no hay tanto estigma hacia el fracaso. Aquí, por ejemplo, las personas que fracasan en el sentido de que sus empresas no acaban y que luego las abandonan o porque los proyectos no salen, pues por lo general ya no vuelven a emprender, pero en Estados Unidos si no te has arruinado 3 veces no eres nadie, ¿no? Entonces es súper normal que encuentres una persona que ha hecho, no sé, 5 proyectos, ninguno le ha salido bien y sigue adelante, y es porque culturalmente no se ve tan mal el que no te hayan salido bien las cosas y los proyectos. Entonces yo creo que eso hace la diferencia, ¿no? Que si mucha gente pues ha intentado, no le ha salido bien, pero mira, yo siempre digo que para tener maestría en algo hace falta pues unas 10.000 horas de trabajo, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de Robert Greene que es lo que dice, que la gente que ha llegado a hacer grandes inventos o a conseguir grandes cosas ha pasado ese tiempo. Entonces, que tú intentes algo 2, 3 años, no te salga bien, pues es normal, porque muchas veces pues no tienes todos los conocimientos, no tienes la red de personas que te hacen falta, no tienes la financiación que hace falta. Todos esos son factores que influyen muchísimo, ¿no? Y además tampoco tenemos los apoyos públicos, porque hay países donde el emprendimiento son más fáciles que en otros. Hay países donde tú abres una empresa por la mañana y la puedes cerrar por la tarde, y hay países donde para abrir una empresa quizás es fácil, pero para cerrarla no te quiero contar. Muchos trámites. Exacto, entonces al final ese contexto legal hace falta tenerlo muy claro y que sea propicio al emprendimiento. Y en cuanto al fracaso, que bueno, se ve que es uno de los problemas que tenemos, yo quería preguntarle cómo se gestiona ese fracaso, o sea, ¿qué es importante para superarlo? Bueno, pues sobre todo el no compararse con los demás creo que es fundamental, porque muchas veces vemos y decimos, uy, pues este le ha salido súper bien, el otro no sé qué. Bueno, pues cada uno tiene su propio camino y creo que además no hay que tomárselo como algo personal, porque muchas veces entramos en el victimismo de fíjate, pues no valgo, no sirvo. Entonces depende mucho de la narrativa que tú te estés contando. La única manera de salir de ahí es entender que esto es un camino más,
que es un aprendizaje, y utilizar narrativas que te empoderen como persona, no narrativas que te echen para abajo, ¿sabes? Y por eso hay que rodearse de entornos que yo digo que son los entornos cheerleaders, ¿no? O sea, que tengas personas que por lo menos te animen, que te ayuden, rodearse de mentores, de personas que hayan pasado por ahí, para que te puedan guiar en ese camino y que tampoco te sientas tan solo, porque al final el camino de un emprendedor es muy solitario, ¿no? Curioso. Y bueno, y a usted le ha ido bien, que montó y es directora de una empresa, una agencia, ¿no?, de desarrollo empresarial. Yo quería preguntarle, pues, si puede mencionar así algunos clientes de España o casos que haya podido gestionar, ¿no? Bueno, pues yo llevo trabajando apoyando empresas en comercio exterior desde hace 23 años. Empecé dentro del IBEX, en el Instituto Valenciano de la Exportación, luego en la Cámara, y luego como clientes pues hemos tenido, por ejemplo, el Liceo de Barcelona, ¿no?, por decir eso, pues hicimos una acción para que la gente conociera pues, que había una oferta cultural en Barcelona, porque todo el mundo que va a Nueva York va a ver una ópera, o va a ver un musical, o va a ver un ballet. Sí. Pero muchas veces cuando vienen aquí, pues sí van a los restaurantes, van a cosas, pero no hay una oferta cultural. Entonces lo que se hizo fue una propuesta, una estrategia para conseguir esto y que más americanos pues quisieran ir allí. Se creó un círculo de amigos del Liceo de Barcelona, este es por uno, o algunos artistas que han querido pues exponer en Nueva York. Nosotros nos ocupamos sobre todo del tema de la gastronomía, los vinos y la cultura, porque cuando montamos la empresa dijimos, mira, ¿de qué manera no vamos a sentir que trabajamos? Pues haciendo cosas que nos gustan y que tenemos pasión. Entonces mi pasión es comer, la moda y la cultura, con lo cual son los clientes que tenemos. También llevamos muchos años trabajando con Agatha Ruiz de la Prada, ¿no?, apoyándola en todas las acciones que necesita, es decir que, bueno... Y en esas relaciones comerciales que hay entre España y Estados Unidos, no sé si son muy intensas y si hay margen para crecer ahí, ¿no? Mucho margen. Hay mucho margen para crecer, y además yo creo que han crecido de una manera muy significativa, porque en un principio las relaciones económicas entre España y Estados Unidos se basaban puramente en la exportación y ahora se basan en la inversión, con lo cual cada vez hay más empresas españolas que están invirtiendo en Estados Unidos, que absorben empresas americanas. Y hace poco pues hablaba con un empresario pues que es eso, ¿no?, que absorbían una empresa que ya estaba ahí, y entonces la cultura empresarial de un país y en otro, pues a veces hay una colisión y pues tienes que aprender un poco pues cómo esas dos culturas. La interculturalidad es muy importante en los negocios, tener inteligencia cultural, y eso es algo que mi empresa lo que hace es apoyar a las empresas a que entiendan qué es la inteligencia cultural, cómo además tener sensibilidad cultural, porque en Estados Unidos hay muchas culturas viviendo al mismo tiempo, con lo cual pues tienes que tener en cuenta pues, que no es lo mismo tratar con unos judíos que con un musulmán, que aunque sean americanos, están dentro de otras culturas, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, o con población latina o población afroamericana, no tienen las mismas culturas. Entonces cuando trabajas en entornos que son tan diversos, es muy importante entenderlo, y esto, bueno, pues ahora las empresas españolas empiezan a coger consultoras que entienden de estos temas para no tener problemas legales luego importantes, ¿no?, porque esto hiere muchas sensibilidades al final. Y usted, que es multicultural, su historia personal... Un cóctel de cultura. Claro, ya esto lo lleva incorporado, ya, porque por cierto, está presentando su libro, ¿no?, sí, en España también, que es, creo que, Historia de una vida, ¿no? No, todas tenemos una historia que contar. Eso, todos tenemos una historia que contar, que está ahora en ello. ¿Qué va a encontrar alguien que le interese el libro? ¿Qué va a encontrar ahí, ¿no? Pues va a encontrar cómo emprender, porque es algo que cuento, mi propia historia, pero también ahí doy consejos de cómo pues, evitar ciertos errores que yo ya cometí. También hablo de inteligencia cultural, hablo también de cómo se ve el mercado en Estados Unidos cuando quieres entrar, hablo también de historias familiares y cómo las historias nos pueden construir o destruir como personas, ¿no?, y cómo generar entornos que sean amables. Hablo de liderazgo más humanista, y bueno, pues a través de las historias de mi vida voy como trayendo temas a colación que creo que pueden ser de interés. Yo pienso que es un libro muy universal, de hecho incluso estudiantes que están ahora en esta tesitura que no saben muy bien hacia dónde tirar, pues también el libro habla para este tipo de personas, para personas que quieren reinventarse o que han perdido su empleo y que no saben muy bien por dónde tirar. Es decir, que cuenta historias de muchas vidas que al final son mi vida, pero que toda la gente se puede sentir identificada con ellas, ¿no? Claro, me ha llamado la atención que ha dicho alguna vez que siempre hay una historia mejor, gente más rica, gente más guapa. Entonces, ¿cómo hacemos que la nuestra sea la mejor en realidad? Pues mira, yo creo que lo que primero tenemos que hacer es
realmente apropiarnos de nuestra propia historia, estar orgullosos de nuestra propia historia. Siempre estamos mirando hacia afuera, cuando lo que está hacia afuera es otra historia. Pero si nos agarramos a la nuestra, nos daremos cuenta de que también tiene muchísimos tesoros y que puede ser muy significativa para una persona, porque a veces pensamos nuestra historia no es relevante, pero lo es. Todas las historias tienen muchísimo que contar a los demás y creo que esas historias que pueden parecer anónimas pueden realmente salvar la vida de una persona, alguien que esté, pues no sé, en un momento de desesperación y que tú puedas contarle una historia de lo que te ha servido a ti. Entonces yo creo, el ser humano siempre hemos sido contadores de historias y creo que ahora nos pensamos que solamente las historias de influencers o de gente que vemos wow están ahí, pero yo animo a que cada uno contemos nuestra historia y lo más importante es que construyamos nuestra propia historia, porque todos los días tenemos la oportunidad de escribir una nueva página en el libro de nuestras vidas y muchas veces pensamos que como hasta ahora no nos ha ido bien, que no puede cambiar, ¿no? Pero yo animo a la gente a tener una actitud positiva, a ponerse unas gafas de optimismo frente a la vida, sonreír y que desde luego con esa actitud vas a construir una historia mucho mejor, ¿no? Muy buen consejo. Nada, yo quería preguntarle también sobre libros, porque sé que usted lee muchas biografías de personas relevantes y yo quería preguntarle qué tienen en común estas personas relevantes, si hay algo que encuentre. Sí, absolutamente. Sobre todo es una actitud y es creer en sí mismos, ¿no? Que creo que incluso cuando han tenido todo en contra y muchísima gente de su entorno no ha creído en sí mismos, ellos han tenido esa confianza en que sí. Entonces yo creo que ese es ese factor y que han estado tan comprometidos con su propósito, ¿no? Es decir, han tenido muy claro que ese es el camino y no les importaba, ¿no? Y ahí hago también mención a un poema que a mí me gusta mucho, que es el de Ítaca, ¿no? Que muchas veces estamos buscando solo el objetivo, llegar a Ítaca, y cuando en realidad lo que hay que hacer es disfrutar del camino. Y yo creo que muchas de las personas que he leído en esas biografías lo que hacen es que disfrutan de cualquier parte del camino, ¿no? Que no están pensando solamente en llegar a la meta, sino que todas las partes hasta que llegas hay que disfrutarlas, ¿no? No sé si eso enlaza también con hacer una empresa más humanizada, que es lo que hablaba antes, ¿no? Que eso también es importante cuidarlo, ¿no? Yo creo que sí, porque ahora estamos viviendo en un mundo donde ese mundo tan jerarquizado y vertical ya no existe. Ahora estamos en un mundo mucho más circular, en una economía más líquida, y creo que eso hace que el centro tengan que ser las personas y que las personas quieren estar en empresas donde sus propósitos estén de acuerdo con los propósitos de la empresa. Si no se alinean, las personas ya no las puedes controlar por el miedo a pagar la hipoteca o a pagar los colegios de los niños, que eso era antes un poco como, bueno, tengo que hacer mi trabajo y ya está. Pero creo que las personas ahora están poniendo por encima su propio bienestar emocional y psicológico, y eso hace que digas, bueno, pues me tengo que poner a mí delante, y eso quiero pensar que los líderes de las empresas también van a poner el centro en las personas. Creo que la vulnerabilidad tiene mucho poder y que los líderes en un mundo tan cambiante como en el que estamos deben poner esa mirada, centrarse en entender también qué es lo que sus equipos quieren y apoyarse en sus equipos, ¿no? Me quedan solo dos cuestiones que son relevantes, muy relevantes, a pesar de las últimas. Quería preguntarle si es difícil triunfar para una mujer con hijos, en general, ¿cómo lo ha vivido? Porque usted lo ha conseguido, pero ¿cómo se vive eso? Bueno, pues se vive quitándote el complejo de supermujer, ¿sabes? De pensar que tienes que hacerlo perfecto, el perfeccionismo, que es algo que muchas veces es un yugo que tenemos ahí que nos estrangula completamente, y pensar, mira, no tengo por qué ser la mejor top ejecutiva, ni la mejor madre del mundo, que me den el Oscar a la mejor madre del mundo, ni la mejor esposa del mundo. Al final llegas hasta donde llegas, y creo que tenemos que tener un poco de autocompasión por nosotros mismos, vivir los momentos. Cuando uno está con sus hijos, está con sus hijos, y cuando está con su trabajo, está con su trabajo. Eso del multitasking a mí no me ha funcionado y no creo que funcione. Y estar en presencia, es decir, cuando estás haciendo algo, hacerlo. Y luego pues también no vivir en la culpa, porque muchas veces creo que esa culpa también es lo que nos hace no avanzar, porque sentimos que no somos suficientemente buenas en las cosas que hacemos, ni como no llegamos a las cosas. Y esa sensación de no llegar a nada, porque piensas, ay, si hago esto, pues dejo a mis hijos, entonces no soy suficiente buena madre, no soy suficiente buena ejecutiva o empresaria porque no llego.
y esa sensación al final te crea mucho desasosiego y los hijos necesitan padres felices. El mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es ser feliz, porque toda esa insatisfacción se la trasladamos al final. Y bueno, he leído así algunas cosas que ha dicho usted, que se refiere pues, al hecho de ser mujer, como hemos hablado ahora, también al hecho de ser negra, que también es un factor más. Y la pregunta, lo que le quería preguntar, aquí en España, en el mundo del fútbol, que pasan cosas muy feas muchas veces, ha habido insultos a Vinicius, sí, ¿no? por el color de su piel. No sé cómo ve esto y si cree que todavía pues, existe, ¿no? Ese tipo de... Bueno, pues a mí me entristece mucho porque yo salí de España hace 23 años, ¿no? Y también pues he tenido circunstancias iguales, ¿no? Y en el cole, en diferentes ámbitos, y aunque creo que hemos avanzado muchísimo como sociedad, porque además España cada vez es más diversa y es normal y la gente pues cada vez está más integrada en la sociedad, pero creo que todavía existe esa falta de respeto muchas veces a los demás, a las diferencias. Creo que la diversidad es un tesoro enorme que tiene la humanidad y que creo que lo bueno es que respetemos esas diferencias y que es un tema también de inteligencia cultural, ¿no? Que una persona que está cultivada no utiliza ese lenguaje frente a ninguna persona porque es ofensivo, y creo que de esa manera pues no creo que sea la mejor manera de comunicarse, pero a mí me llena de contento el saber que cada vez es menos, o sea que estas son cosas aisladas que pasan de vez en cuando y ya está, y no creo que sea algo tan inmerso en la cultura. Mi experiencia, sobre todo ahora que viajo muchísimo por España y conozco más lugares de España, es todo lo contrario. Me he sentido súper acogida en todos los sitios donde he ido y lo único que puedo decir es que veo que sí que ha cambiado para mucho mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista y creo que hay mucha gente pendiente de escucharla esta tarde en el Vigo Summit. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.